Conforme van pasando los años, vamos pasando por más pruebas. Conforme nos vamos haciendo mayores y pues vamos haciendo un análisis retrospectivo de lo que ha sido nuestra vida, nos daremos cuenta que cuanto más mayores, más pruebas hemos pasado y más pruebas hemos superado. Pero tenemos la tendencia natural, muchas veces, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en la noche de la prueba, dudamos de las cosas que teníamos por ciertas durante el tiempo de bendición. Mientras todo va bien, mientras los vientos soplan a nuestro favor, es fácil tomar las promesas de Dios y creerlas y aferrarnos a ellas. Pero cuando el viento sopla en contra, cuando tenemos que pasar por la noche de la prueba, muchas veces dudamos de aquellas cosas que teníamos por ciertas el día de bendición. No todas las épocas en la vida son iguales. De la misma manera que no siempre el sol brilla de la misma manera. Pero la lluvia e incluso las tormentas son necesarias. La noche es tan necesaria como el día. Y el invierno es tan necesario como la primavera. Las promesas de Dios no menguan en la vejez o en medio del dolor o en medio de las pruebas. Las promesas de Dios son igual, son tan reales, son tan accesibles en los inviernos de la vida como durante los tiempos de primavera. Yo quiero que leamos lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros a través del profeta Isaías en el capítulo 46, en el versículo 4. Isaías capítulo 46, versículo 4 nos dice: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque tú nos sostienes, nos guardas, nos proteges. Gracias porque tú nos alimentas, tú suples a todas nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales, Señor. Oh Dios, queremos pedirte en esta mañana que tú tomes control de mis pensamientos. Ayúdame a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mi boca solo salga la palabra que tú tienes preparada para tu iglesia en este día, Señor. Úsame, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu, Señor, y vivifica tu palabra en nuestros corazones. Por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar todo espíritu inmundo, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, y te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu semilla encuentre buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis? A veces nuestros sentimientos, lo que sentimos, habla tan fuerte y es tan inquietante lo que nos dice, que es difícil oír la voz de Dios. Las voces del mundo, el diagnóstico de los médicos, el diagnóstico de los economistas, las amenazas que nos rodean, las noticias diarias, todas van en contra de nuestra fe. Es un bombardeo permanente del enemigo en contra de nuestra fe para hacernos dudar y para minar nuestra confianza en Dios. Pero Dios nos dice que desde que nosotros nacimos y hasta nuestra vejez, Él nos llevará, Él nos sostendrá y Él nos guardará. No importa lo profunda que sea la tormenta, no importa lo graves que sean los problemas, no importa lo grande que sean los gigantes que se levantan,
Dios está con nosotros. Como dijo David en el famoso Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aunque actualmente este salmo se emplea mucho en los entierros, David no se estaba refiriendo literalmente a la muerte, porque él estaba muy vivo cuando escribió esto. Él no estaba ya en la decadencia de su vida. David no se estaba refiriendo al atravesar la muerte. Él se estaba refiriendo cuando en la vida, durante nuestra vida, tenemos que pasar por valles de sombras de muerte, donde todo alrededor parece desmoronarse. David se está refiriendo a los periodos de prueba, donde parece que no hay salida. Pero aún ahí, en medio de la más densa oscuridad, donde parece que el suelo tiembla bajo nuestros pies y parece que el sol ha desaparecido y creemos que ya no nos quedan fuerzas, aún ahí Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guardándonos. Las situaciones cambian, los sentimientos suben y bajan como el termómetro, como la temperatura. Pero las promesas de Dios son ciertas, son inmutables y permanecen para siempre. Aunque nuestro ánimo decaiga y creamos que no hay salida o que Dios se ha olvidado de nosotros, realmente la palabra de Dios permanece para siempre y sus promesas también. Nuestra vida de fe es como una guerra de desgaste. Algunos piensan que la vida de fe es una carrera de velocidad y están en un grave error. Nuestra vida de fe es como una carrera de gran fondo. Yo no sé si sabéis cuáles son las carreras más largas. Si no conocemos mucho de atletismo, podemos pensar que son los maratones, que son 42 kilómetros y 90 y algún metro corriendo. Pero hay carreras que son más largas todavía. Son las que se llaman las carreras de gran fondo. Una de ellas, por ejemplo, son los 100 kilómetros de San Sebastián. Es correr durante 100 kilómetros. Hay otra carrera que va desde Esparta a Atenas, corriendo. Pues la vida cristiana, la vida de fe es como una de estas carreras, en las que no importa tanto el empezar rápido, importa dosificar nuestras fuerzas y continuar a pesar de las pruebas. ¿Sabéis? Yo he corrido una maratón y llega un momento que te crees que no vas a poder continuar, sobre todo en los primeros kilómetros. Tú empiezas muy bien y al cabo de 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros, empiezas a sentirte mal y a pensar que no vas a poder terminar la carrera. Y se establece una guerra entre tu cuerpo y tu mente. Tu cuerpo te está pidiendo que te pares y tu mente está diciendo, no voy a parar, tengo que continuar, tengo que llegar a la meta. Y llega un momento en que superas esa barrera y empiezas a correr, en la que no te das casi ni cuenta de que estás corriendo. Tu cuerpo va corriendo de forma mecánica hasta que llegas de nuevo a los 39, 40 metros, 39, 40 kilómetros y tienes la meta al lado y crees que te vas a caer derrumbado sin fuerza. Pero puedes resistir. Nuestra vida cristiana es así. Tiene sus altibajos. Momentos en los que parece que todo es bendición, que la vida cristiana es una balsa de aceite. Y hay momentos en los que parece que no nos quedan fuerzas, que no vamos a poder seguir hasta el final. Pero por eso es necesario que conozcamos a nuestro Dios. Y que sepamos que Dios no miente nunca. Y Él ha prometido que hasta la vejez, hasta nuestras canas, Él estará con nosotros. No sé si conocéis la novela del progreso del peregrino. Si no la conocéis, os recomiendo que la leáis.
Esta novela fue escrita hace muchos siglos y fue escrita por un pastor que fue encarcelado en Inglaterra llamado Juan Bunyan. Él fue encarcelado por su fe en tiempos de la persecución. Y este hombre tuvo un sueño y luego escribió el sueño que tuvo, y es el progreso del peregrino. El peregrino se refiere al cristiano y el progreso es la vida cristiana. Y hace una preciosa alegoría de lo que es la vida cristiana. Y en esta alegoría él habla del gigante desesperación. Porque la desesperación muchas veces es como un gigante delante de nosotros que nos hace creer que no tenemos fuerzas para seguir. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. A veces os he dicho, y vuelvo a poner el ejemplo, en medio de los días de tormenta en el que miras al cielo y el cielo está negro y solo ves agua caer y nubes negras, ¿quién diría que el sol sigue ahí? En el mismo sitio. El sol no se ha movido ni un milímetro, pero aparentemente ha desaparecido. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos ocurre esto. Da la sensación que Dios ha desaparecido, pero el Dios no se ha movido ni un milímetro. Él sigue a nuestro lado, sosteniéndonos. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esto no es una promesa que Dios le hizo a Josué y ya está. Dios ha prometido que no nos dejará solos a ninguno de nosotros. Yo quiero que leamos, aunque todos lo conocemos, pero vamos a leerlo, porque el leer la palabra alimenta nuestro espíritu. Vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo poco antes de ascender a los cielos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20. Mateo. Capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos deja solos, porque el fin del mundo no ha llegado. Estamos cerca, pero no ha llegado todavía. Jesús nunca ha dejado a sus discípulos de la mano. Desde ese día en el que Jesús se lo dijo personalmente a sus discípulos antes de ascender a los cielos, hasta hoy en día, 21 siglos después, Jesús sigue a nuestro lado. Y esto lo podemos ver a lo largo de la historia, como la iglesia ha sido perseguida, ha sido masacrada. Los gobiernos se han confabulado para hacer desaparecer el cristianismo. Aún la nación más cerrada hoy en día, que es Corea del Norte, hay cristianos y Jesús está con ellos. Son perseguidos, son atrozmente torturados hasta la muerte, pero la iglesia permanece porque Jesús está con nosotros. No importa lo negro que esté el horizonte, Jesús está con nosotros. Solo tenemos que clamar a Él y Él nos responderá, porque Él es fiel a su palabra y cumple siempre sus promesas. El sabio Salomón dijo en un proverbio: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y a veces las promesas de Dios tardan, o nos da a nosotros la sensación de que tardan. Y a veces incluso llegan a cumplirse de una forma diferente a como nosotros desearíamos que se cumplan. Por lo que muchas veces empieza a crecer en nosotros sentimientos de desilusión. Comienza el enemigo a bombardear nuestra mente con dudas.
Pero si perseveramos fieles a Dios, aun sin ver el cumplimiento de las promesas, tarde o temprano Dios obrará. La desilusión es una enfermedad muy seria que afecta no solamente al corazón natural, sino también al espíritu del hombre. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Necesitamos buscar al Señor para que el Señor sane nuestro corazón y cambiemos de actitud. Es importante que aprendamos a cambiar de actitud, porque la actitud puede marcar la diferencia en nuestra vida. Si nos hemos dejado encarcelar por el gigante de desesperación, no veremos la salida. Pero si, aunque todo a nuestro alrededor esté negro, seguimos manteniendo nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso, Dios cambiará las circunstancias. Pero debemos de mantener una actitud correcta en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las pruebas. Tenemos que mantener una actitud correcta, una actitud motivada por la fe, porque la fe es la que abre las puertas a la intervención de Dios. Yo quiero que leamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas tuvieron una prueba muy difícil. Fueron arrestados por haber hecho la voluntad de Dios. Fueron azotados con varas por haber hecho la voluntad de Dios. Y fueron echados a la cárcel por haber hecho la voluntad de Dios y por haber echado fuera a un demonio. Alrededor de Pablo y de Silas, en la celda húmeda y maloliente, había presos que no paraban de maldecir su suerte, de quejarse y llorar. Pablo y Silas también podían haberse quejado, también podían haber llorado, podían haberle echado las culpas a Dios de la situación tan injusta que estaban viviendo, porque ellos estaban en la cárcel por haber obedecido el mandato de Dios. Pero ellos no culparon a Dios, sino que comenzaron a cantar cánticos de alabanza a Dios. Y a medianoche, que es el momento en el que las tinieblas son más densas, y que representa la hora de la prueba más dura en nuestra vida. Es en este momento en el que no somos capaces de ver la salida. Como Pablo y Silas no podían imaginarse cómo iban a salir de esa situación, porque tenían sus pies y sus manos puestos en los cepos, metidos en la más profunda de las celdas. Pero ellos, aun sin ver la salida, comenzaron a cantar cánticos de alabanza a Dios. En cada situación tenemos la posibilidad de escoger entre las dos actitudes. Las actitudes que tenían los presos alrededor de Pablo y Silas, o la actitud que tuvo Pablo y Silas.
Podemos quejarnos y empeorar la situación, o podemos alabar a Dios, confiar en Él y esperar en su salvación. Es muy fácil quejarnos, murmurar y dudar. Pero la verdad es que si hay algún motivo por el que quejarnos, hay muchos más motivos por los que dar gracias. Y Dios es digno de alabanza a pesar de las circunstancias. Si no tenemos esta actitud, estamos culpando a Dios por la situación, aunque no lo digamos. Y cuando nosotros culpamos a Dios de la situación por la que vivimos, en lugar de alabarlo, estamos impidiendo que Dios pueda obrar. Porque la queja, la murmuración, levanta muros que nos alejan de Dios. Y cuanto más nos quejamos, más murmuramos, la oración se hace más cuesta arriba. El servir a Dios deja de ser motivo de gozo. Cualquier amargura que haya en nuestra vida levanta una pared entre Dios y nosotros, que le impide a Dios actuar en las circunstancias adversas. Pero si podemos arrepentirnos de estas actitudes y cantar alabanzas a Dios en medio de las pruebas y de las dificultades, si podemos alabar y cantar a Dios en medio del manto de luto, Dios se levanta y nos devuelve la esperanza y el gozo de la salvación. Muchos han perdido en la prueba lo que tenía Dios planeado para ellos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchos, en medio de la prueba que Dios ha permitido para forjar el carácter de Cristo en ellos, han perdido lo que Dios tenía planeado para ellos. Porque se han enojado contra Dios o le han echado la culpa a Dios o a alguien. Y el resentimiento es como un cáncer que se va comiendo todo lo bueno que hay en nosotros y nos deja como un esqueleto espiritual. Tenemos el privilegio de orar, pero no el derecho de decirle a Dios cómo y cuándo tiene que contestar, o cómo y cuándo tiene que actuar. A veces la situación no cambia hasta que nuestra actitud frente a las pruebas y la dificultad cambia. Yo estoy convencido que el terremoto ocurrió como consecuencia de las oraciones y de las alabanzas. Si podemos alabar y dar gracias a Dios en la medianoche de la prueba, Dios puede liberarnos de las cadenas y de las situaciones adversas. Pero quiero también que nos demos cuenta que el terremoto se produjo de repente. Pablo y Silas no lo esperaban. Yo estoy seguro que un minuto antes del terremoto, Pablo y Silas no pensaban que iba a haber un terremoto. Ellos simplemente cantaban y oraban confiando en Dios. No importaba si al día siguiente los romanos los matarían o no. Ellos alababan a Dios y confiaban en Dios, que el plan y el propósito de Dios se iba a cumplir en ellos. Tanto si el propósito de Dios era llevárselos por medio de la tortura y del martirio, como si era dejarlos ahí en la tierra sirviéndoles. ¿Cuál era el plan o el propósito de Dios? A Pablo y a Silas no les importaba. Ellos seguían orando y cantando y confiando al Señor. Y de repente hubo un terremoto. Dios de repente puede sorprendernos con cualquier cosa que Él quiera hacer, cuando menos nos lo esperamos. Cuando quizás ya hemos perdido toda esperanza de salir del hoyo en el que estamos,
de repente ocurre un terremoto en nuestra vida que nos saca de las circunstancias adversas. No todas las alabanzas producen terremotos y liberaciones. Porque Pablo no fue esta la única ocasión en la que estuvo en la cárcel. Pablo estuvo encarcelado en diferentes ocasiones a lo largo de su vida y solo en esta ocasión ocurrió el terremoto. Yo supongo que en las demás ocasiones él siguió cantando y orando, porque él jamás perdió de vista cuál era el propósito de Dios para su vida. Pero a pesar de que en las otras ocasiones también él cantó y oró al Señor, no hubo ningún terremoto que lo liberara. Y en el último encarcelamiento acabó muriendo decapitado por orden de Nerón. No siempre la alabanza produce terremotos, porque muchas veces Dios quiere que pasemos por el fuego de la prueba, porque Dios siempre tiene un plan y un propósito, y si no nos libra es porque Él quiere tratar con nuestro corazón, o porque quiere prepararnos para que nosotros podamos ayudar a otras personas que tendrán que pasar por donde ahora nosotros estamos pasando. Sea como sea, lo que tenemos que tener claro es que Dios tiene un propósito. Nunca nos ocurren las cosas porque se le hayan escapado las circunstancias de las manos a Dios, ni tampoco porque Él quiera hacernos daño, porque Dios es el mejor Padre posible, por lo que siempre quiere lo mejor para nosotros. También es importante el detalle de que los demás presos, dice Lucas, que los estaban escuchando. Y necesitamos vivir teniendo claro que hay mucha gente que nos está observando y que nos está escuchando. Personas que posiblemente también están presos o en peores circunstancias que nosotros y que están observando cómo reaccionamos nosotros en la prueba. Cuando las cadenas cayeron de las manos de Pablo y de Silas, también los demás presos quedaron libres. Los muros que soportaron durante años tantas blasfemias y lamentaciones sin temblar, no pudieron soportar las alabanzas a Dios. A veces las circunstancias que no cambian con las oraciones, con los ruegos, con las plegarias y con los ayunos, cambiarán cuando nosotros le demos gracias a Dios. Pero no debemos de dar gracias por algo que no ha acontecido, como algunos dicen. Hay algunos que dicen que cuando estás enfermo tienes que dar gracias por la sanidad. Yo la verdad es que nunca en ningún sitio en la Biblia veo que haya que dar gracias por la sanidad cuando uno está enfermo. Cuando hemos sido sanados, sí tenemos que dar testimonio de que Dios nos ha sanado. Pero en ningún sitio yo leo que un enfermo diera gracias a Dios porque lo había sanado cuando estaba enfermo. A Pablo con el problema que tenía en los ojos, simplemente pues le bastaba la gracia de Dios para sobrellevar el problema con su vista. Y era tan serio el problema que tenía Pablo en la vista que le dice a los Gálatas: yo sé que si hubierais podido, os hubierais quitado los ojos para dármelos. Lo que hacía Pablo y Silas en la cárcel no era dar gracias por su libertad. Daban gracias por estar presos por el nombre de Jesús. Y cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que aprender a dar gracias por la prueba. Porque aunque no entendamos el motivo, aunque no entendamos ni siquiera el plan y el propósito de Dios en esa prueba, tenemos que tener claro, tenemos que tener asumido que Dios tiene un plan y un propósito. Y por tanto, tenemos que darle las gracias a Dios porque Dios está cumpliendo su propósito en nuestra vida, aunque eso nos haga tener que pasar por el fuego de la prueba. El terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Y esto nos indica que tenemos que llegar a las causas, a las raíces.
Si Dios está haciendo una obra redentora en nuestra vida a través de la aflicción, habrá cambios que van a afectar a los cimientos de nuestra vida. Y por eso Dios permite muchas veces que pasemos por el fuego de la prueba. Y por eso tenemos que darle las gracias a Dios por tener que pasar por el fuego de la prueba. Porque siempre la prueba produce cambios que afectan los cimientos de nuestra vida, para que los cambios sean de forma permanente y definitivos en nuestra vida. Ninguna prueba nos deja como nos encontró. Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu y lleno del Espíritu se enfrentó a Satanás. Y cuando regresó de haber vencido a Satanás, lo hizo en el poder del Espíritu. Al salir de los desiertos de nuestra vida, después de haber vencido las tentaciones, andaremos en el poder del Espíritu. Y las puertas del infierno serán sacudidas. Lo importante para vencer es lo que hizo Jesús. Cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que enfrentar a la prueba como la enfrentó Jesús, diciendo: escrito está. Porque solamente con la fe en la palabra de Dios podremos vencer las tentaciones que nos llevan a dudar y a vacilar. Las pruebas de fuego no vienen para destruirnos, sino para fortalecernos en la fe, si estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, si estamos dispuestos a permanecer firmes y a decirle a la prueba: escrito está, y vivir conforme a lo que dice la palabra y no conforme a lo que podamos sentir en ese momento. Pablo y Silas no estaban presos por haber hecho algo malo, sino porque echaron un demonio de una mujer y el diablo se enfureció. Al atacar el principado de tinieblas, él siempre nos ataca. Pero Dios hace que todas las cosas obren para bien a los que le aman. Si José, el hijo de Jacob, no hubiera pasado por todo lo que le ocurrió, incluso la cárcel, no hubiera estado en el momento preciso para interpretar el sueño del faraón y consecuentemente para salvar a la nación de Israel. Dios aún tenía el control cuando José estaba en la cárcel, aunque a José quizás pudiera no parecerle. Nosotros debemos de confiar y mantener nuestra posición firme sin vacilar, pues nuestro Dios está obrando sus planes, aunque no los entendamos. Tener ánimo, venceremos y veremos cómo nuestras cadenas caen. Si podemos alabar y dar gracias a Dios en la cárcel, y cuando sentimos las cadenas de la incapacidad, Dios nos librará con su mano poderosa. Muchas veces el problema está en que nos falta la paciencia y la perseverancia en la obediencia a Dios, para que llegado el tiempo de Dios podamos heredar las promesas. Una de las armas más importantes que usa Satanás en contra nuestra es nuestra propia falta de perseverancia en obediencia a Dios. Cuando caemos en el error de creernos que lo que sentimos, nos sentimos intimidados y acobardados. Y esto ocurre porque nuestro cuerpo, nuestra carne, a veces clama más fuerte que el espíritu. Las malas noticias son como los truenos y nos cuesta oír la voz suave de Dios. Muchas veces nos cuesta escuchar el silbo apacible de la voz de Dios en medio de los truenos del enemigo. La carne muchas veces es más insistente que el espíritu. Por lo que quiero que leamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 41.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy necesario estar saturados con la palabra de Dios y meditar en su palabra de día y de noche, además de rodearnos de personas que nos animan y que nos fortalecen en nuestras aflicciones. No podemos ni debemos descuidarnos, porque el enemigo no descansa. Porque el enemigo no descansa y nosotros, por nosotros mismos, somos débiles. Así que dependemos enteramente de nuestra relación con Dios, que es el único que puede fortalecernos con el poder de su fuerza para ayudarnos a pasar la prueba. El cuerpo de Cristo es la iglesia y la comunión de los santos es fundamental. Las oraciones de los santos son muy valiosas en la noche de la prueba, porque los lobos buscan a las ovejas solitarias y nos atacan en los momentos de debilidad. Los sentimientos de soledad y abandono son terribles dardos del enemigo, y por eso el escudo de la fe es imprescindible. Los días en que vivimos están llenos de engaños, de falsos consuelos y de consejos carnales. No debemos olvidarnos que el camino de Cristo es el camino de la cruz. Es importante que nuestras vidas estén saturadas de la palabra de Dios, para que en los momentos de prueba y dificultad, cuando tengamos que andar por el camino de la cruz, nuestra boca se limite a confesar la palabra de Dios. Porque si creemos que Dios escucha nuestras oraciones, también es lógico pensar que escucha nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras tienen poder para destruirnos y para poder edificarnos. Como dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Están llenas de odio o de amor? ¿De amargura o de bendición? ¿De quejas o de elogios y de agradecimiento? ¿De victoria o de derrota? Las palabras pueden utilizarse para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos o para hundirnos en la más profunda depresión. Las palabras son tan importantes que vamos a dar cuenta a Dios de lo que decimos. Esto lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque todas tus palabras serán justificadas y por tus palabras serán condenadas. Jesús dijo que tendríamos que dar cuenta en el día del juicio por cada palabra ociosa o inútil que decimos. Las palabras son como semillas. Lo que plantamos es lo que vamos a cosechar. Si pensamos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, como enseñó el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos, vamos a hablar cosas positivas, porque como os decía antes, de la abundancia del corazón habla la boca. Y al igual que las semillas naturales, las palabras serán como semillas que darán fruto según su género. Nuestras palabras pueden ser creativas o destructivas, pueden edificar o destruir, según si hablamos conforme a la palabra de Dios o si hablamos por medio de la queja y la murmuración. Según nuestras palabras seremos justificados o condenados. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Por lo tanto, a pesar de cómo nos podamos sentir, vamos a dar gracias a Dios con un corazón agradecido.
y tomemos la decisión firme de guardar nuestra boca y derrumbar cada pensamiento de duda negativa, y apartemos de nuestra mente todo lo que contradice lo que Dios ha declarado en su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A través de nuestra fe en Dios podemos construir una nueva vida en el propósito de Dios, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado. El pasado está. Y Dios puede sanar nuestro corazón por el pasado, para que el pasado no condicione nuestro presente y nuestro futuro. Jesús ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, pero tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios, y nuestra boca tiene que confesar lo que la palabra de Dios dice, para que podamos cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando aprendemos a dar gracias en todo y a alabar a Dios en medio de la prueba, abrimos las puertas a que Dios obre y cambie las circunstancias. Para terminar, quiero darte una mala noticia y una buena. La mala noticia es que vas a tener pruebas. A lo largo de tu vida vas a tener pruebas. Si hasta ahora has tenido pruebas, espérate a las que aún te quedan por vivir. No hay forma de evitar pasar por el fuego de la prueba. Por eso creo que el apóstol Pedro decía que no debemos de sorprendernos por el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraño nos hubiera ocurrido. Todos tenemos que pasar por pruebas. Pero la buena noticia es que si confiamos en Dios, si le damos las gracias, si somos capaces de alabarlo en medio de las pruebas, iremos de victoria en victoria y llegaremos a conocer mejor a Cristo y experimentaremos en nuestras vidas el poder de su resurrección y la comunión con sus sufrimientos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque en medio del fuego de la prueba tú estás con nosotros. Tú no nos dejas que atravesemos el fuego de la prueba solo, Señor. Tú vienes con nosotros para que solo las ligaduras ardan en nosotros, Señor. Oh Dios, gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú eres fiel y verdadero y cumples todas tus promesas. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana que no salgamos igual que hemos entrado. Oh Dios, que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la has enviado y nos ayudes a perseverar firmes en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos a rechazar toda duda que el enemigo traiga a nuestra mente y ayúdanos a permanecer fieles, alabándote y adorándote en cualquier circunstancia que tengamos que vivir. Porque si tú lo permites, es porque tú quieres traer bendición a nuestras vidas o a través de nuestras vidas por medio de esa prueba. Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por todo. Amén.